A las 2 de la madrugada, mi hermano me llamó después de 5 años de silencio. Ven a casa este fin de semana. Necesitamos discutir el testamento. Yo respondí, seguro, y terminé la llamada. Luego me quedé despierta hasta la mañana y llamé a mi abogado. Cuando llegué a la casa, ellos sonreían como si yo no supiera nada. Pero yo lo sabía todo. Mi nombre es Iris Monroe. Tengo 34 años y me dedico a investigar fraudes de seguros, lo que significa que paso mis días mirando papeleo limpio y preguntándome por qué se siente sucio. Por lo tanto, cuando mi teléfono se iluminó a las 2 de la madrugada después de 5 años de silencio, no me asusté. Solo miré la pantalla en la oscuridad y sentí que algo en mi pecho se paralizaba. Las personas que olvidan que existes no llaman en medio de la noche a menos que olvidarte se haya vuelto de repente costoso. Respondí al cuarto timbre. Mi hermano no dijo que me extrañaba. No me preguntó cómo estaba. No mencionó los 5 cumpleaños, las 5 navidades o los 5 años en los que fui tratada como un nombre que nadie quería mencionar en la mesa. Solo dijo, ven a casa este fin de semana. Necesitamos discutir el testamento. Su voz era plana, apresurada y demasiado controlada, como si estuviera leyendo una línea que alguien había practicado con él. Yo dije, seguro. Luego terminé la llamada antes de que pudiera decir algo más. Me quedé despierta hasta el amanecer con el teléfono boca abajo a mi lado, repitiendo cada palabra que él no había dicho. A las 7 de la mañana, tenía café en una mano y mi computadora portátil abierta frente a mí. A las 8, ya había llamado a mi abogado. Y para cuando conduje de regreso a esa casa, todos sonreían como si yo hubiera vuelto a casa confundida, sola y fácil de manejar. Pero yo sabía lo suficiente como para mantener mi rostro calmado. Sabía lo suficiente para no firmar nada. Y sabía lo suficiente para entender que lo que fuera que habían enterrado hace 5 años finalmente estaba volviendo a salir. Antes de decirte lo que pasó dentro de esa casa, dime desde dónde estás mirando y qué hora es allí. ¿Es lo suficientemente tarde como para que los secretos se sientan más pesados de lo habitual? Dale me gusta a este vídeo, suscríbete y quédate conmigo porque lo que mi familia necesitaba de mí no era perdón. Era mi firma. 5 años antes, mi abuela murió y nadie me llamó. Me enteré un martes por la tarde mientras estaba en la fila de un café cerca de mi oficina, revisando mi teléfono entre las revisiones de reclamos. Un primo lejano había publicado una foto de flores frente a una iglesia con la leyenda, Descansa en paz, Ruth. Te amamos. Por un segundo, mi mente se negó a entender lo que mis ojos estaban leyendo. Ruth Olden era mi abuela. Era la madre de mi padre. Era la única persona en ese lado de la familia que nunca me hizo sentir como las sobras del matrimonio fallido de otra persona. Llamé a mi padre de inmediato. Él respondió al quinto timbre y sonaba molesto incluso antes de que yo hablara. Yo dije, la abuela murió y nadie me lo dijo. Él suspiró y dijo, las cosas han sido complicadas. Yo dije, ella era mi abuela. Él dijo, ella era la abuela de todos, Iris. No hagas que esto se trate de ti. Esa fue la oración que terminó algo en mí. No en voz alta, no con gritos, solo una ruptura interna limpia. Conduje al funeral 2 días después por mi cuenta. Nadie me guardó un asiento cerca de la familia. Nadie me preguntó cómo estaba. Mi hermano me miró desde el otro lado del vestíbulo de la iglesia, hizo contacto visual por medio segundo, luego se dio la vuelta como si verme requiriera una explicación que él no quería dar. La esposa de mi padre me abrazó con ambos brazos y sin calidez. Ella dijo, qué bueno que pudiste venir, como si yo hubiera llegado a una comida compartida del vecindario en lugar del funeral de la mujer que solía enviarme por correo tarjetas de cumpleaños con $20 escondidos adentro. Después del servicio, me fui antes de la recepción del almuerzo. Nadie me detuvo. Nadie me envió mensajes de texto más tarde, así que dejé de intentar acercarme. No lo anuncié. Simplemente dejé de extender mi mano hacia personas que habían pasado años fingiendo que no la veían. 5 años pasaron así. 5 cumpleaños, 5 navidades, 5 días de acción de gracias donde cociné para mí misma y aprendí que la paz puede sentirse solitaria antes de comenzar a sentirse como libertad. Mi vida se volvió tranquila y luego estable.
Me convertí en investigadora principal de fraudes de seguros en el grupo de reclamos mutuos Northstar en Minneapolis. Compré un pequeño condominio. Construir rutinas. Café los lunes. Viajes a la tienda los jueves. Caminatas alrededor del lago los sábados. Luego, después de esa llamada a las 2 de la madrugada, los mensajes comenzaron antes de que el sol saliera por completo. Mi hermano envió un mensaje de texto primero. Me alegra que vengas. Todos deberíamos ser adultos al respecto. Miré esa oración durante mucho tiempo. Adultos al respecto. No un lo siento. No un sé que ha pasado un tiempo. Solo una frase diseñada para hacerme sonar irrazonable antes de que yo siquiera hubiera llegado. 20 minutos después, mi padre envió un mensaje de texto: necesitamos aclarar un papeleo relacionado con el patrimonio de tu abuela. No debería tomar mucho tiempo. Luego su esposa envió el suyo. Iris, este podría ser un fin de semana de sanación para todos. Todos queremos paz. 3 mensajes, 3 voces diferentes. El mismo objetivo. Ven a casa. Mantén la calma. Firma algo. No hagas demasiadas preguntas. Estaba sentada en el mostrador de mi cocina con mi computadora portátil abierta, viendo el vapor elevarse de mi café. Yo conocía ese ritmo. En el trabajo, cuando 3 personas de la misma empresa cuentan la misma historia con palabras ligeramente diferentes, por lo general significa que alguien tuvo una reunión antes de la entrevista. Las familias también hacen eso. Lo llaman preocupación, unidad o seguir adelante. Pero la coordinación tiene un olor, y yo podía olerlo a través de mi teléfono. Así que dejé de escuchar el tono y comencé a buscar registros. Busqué el nombre de mi abuela, las presentaciones de sucesiones del condado y las transferencias de propiedad. La mayor parte era seca e incompleta. Pero el esquema fue suficiente para hacer que mi estómago se apretara. Su patrimonio había pasado por la sucesión años antes. Una propiedad se había transferido. Se enumeraba una dirección antigua para mí, una que no había usado desde que tenía 18 años. Luego encontré un registro de hipoteca posterior conectado a una propiedad de alquiler que alguna vez había pertenecido a mi abuela. El nombre de mi padre estaba en él. El nombre de la empresa de mi hermano apareció en una presentación relacionada. Volví a mirar los 3 mensajes. Fin de semana de sanación. Aclarar papeleo. Ser adultos. De repente, las palabras no sonaban emocionales. Sonaban financieras. A las 8 de la mañana, le había dejado un mensaje de voz al abogado del patrimonio cuyo nombre aparecía en un documento antiguo que mi abuela me mostró una vez. A las 8:17, su oficina me devolvió la llamada. Su asistente confirmó mi nombre completo y fecha de nacimiento, luego se quedó en silencio y dijo que el abogado quería verme en persona esa misma tarde. Le pregunté si esto era urgente. Ella hizo una pausa el tiempo suficiente para responder a la verdadera pregunta. Luego dijo: creo que él preferiría no discutir esto por teléfono. Fue entonces cuando supe que el fin de semana no iba a tratarse de perdón. Iba a tratarse de lo que fuera que habían ocultado lo suficientemente bien como para dormir por la noche, pero no lo suficientemente bien como para sobrevivir a una revisión de títulos. Esos pequeños mensajes cálidos no eran un puente de regreso a la familia. Eran cinta de precaución alrededor de un agujero que esperaban que yo no notara. Cuando las personas de repente actúan de manera amorosa después de años de silencio, ¿confías en las palabras o verificas lo que necesitan de ti? La oficina de abogados estaba en Edina, escondida dentro de un edificio de ladrillos con ventanas limpias y un vestíbulo que olía a papel viejo, café caro y dinero silencioso. El letrero en la puerta decía: Ley de Patrimonios Price y Weller. Llegué 12 minutos temprano porque había pasado mi vida adulta llegando temprano a lugares donde la gente esperaba que yo no estuviera preparada. Un hombre de unos 50 años abrió la puerta interior y dijo: Señorita Monroe, soy Samuel Price. Gracias por venir tan rápido. Él no fingió que esto era normal, y yo lo aprecié. Su oficina estaba ordenada de la manera en que las oficinas legales están ordenadas cuando el desastre se ha movido a carpetas. Se sentó frente a mí, abrió un archivo y cruzó las manos sobre él. Luego dijo: voy a ser directo con usted.
Su abuela actualizó su plan patrimonial aproximadamente un año antes de fallecer. En ese testamento actualizado, la nombró a usted como beneficiaria. Sentí que la habitación se estrechaba. Yo dije, ¿me nombró como? Él miró hacia el archivo, luego de vuelta a mí. Ella le dejó un fondo personal específico, un interés del 50% en un dúplex en Bloomington y un interés parcial en una pequeña cabaña cerca del lago Minnetonka. No imaginé dinero primero. Imaginé a mi abuela sentada frente a este hombre, con sus viejas manos entrelazadas alrededor de un bolígrafo, diciendo mi nombre en voz alta donde nadie pudiera interrumpirla. Samuel continuó, el testamento presentado durante la sucesión era una versión anterior. Esa versión dejaba el patrimonio bajo el control de su padre como albacea con amplia discreción sobre la distribución. En esa presentación, usted no fue tratada como una beneficiaria activa. Yo dije, porque nadie me lo dijo. Samuel sacó otro documento y lo colocó sobre el escritorio. Recibimos una exención y liberación que lleva su nombre. Declaraba que usted estaba al tanto de los procedimientos de sucesión y eligió renunciar a cualquier reclamo en interés de la paz familiar. Por un segundo, olvidé cómo respirar. Luego mi entrenamiento tomó el control. El documento parecía lo suficientemente formal como para pasar si a nadie le importaba. Mi nombre completo estaba escrito correctamente a máquina. El lenguaje era suave, casi sentimental, el tipo de lenguaje que intenta suavizar el robo vistiéndolo de sacrificio. En la parte inferior había una firma que se parecía a la mía si solo hubieras visto mi firma una vez. Yo dije, yo nunca firmé esto. Samuel dijo, le creo. Miré el bloque del notario. La notarización se había completado en línea. Había un sello, una fecha y un número de comisión. En la superficie, parecía oficial, pero oficial no es lo mismo que real. Pregunté, ¿usted verificó esto? Él dijo, ahí es donde comienza el problema. El registro del notario está incompleto. No hay una verificación de vídeo adecuada adjunta. Al registro de identidad le faltan detalles requeridos y el estado de la comisión parece estar en disputa en el momento de la firma. Puede que eso no se haya detectado durante el proceso de sucesión original, pero un prestamista o una compañía de títulos que revise la cadena de propiedad lo notaría ahora. Me recosté lentamente. ¿Un prestamista? Él asintió. Su padre usó la propiedad del patrimonio como garantía después de la sucesión. Más recientemente, su hermano parece haber estado involucrado en un intento de refinanciamiento conectado a un proyecto de renovación. La compañía de títulos marcó el historial del patrimonio porque el testamento actualizado creó un interés de beneficiario que nunca se resolvió adecuadamente. La antigua exención no es lo suficientemente fuerte para ellos. Yo dije, así que ahora necesitan una real. Samuel dijo, sí, una liberación limpia de su parte probablemente resolvería su problema de título inmediato. Problema de título inmediato. Mi hermano había llamado a las 2 de la madrugada después de 5 años porque un banco, no su conciencia, finalmente había preguntado dónde estaba yo. Mi padre había enviado mensajes de texto sobre papeleo porque el papeleo era la única cosa a la que no podía encantar. Su esposa había escrito sobre la paz porque la paz es como las personas culpables llaman al silencio cuando necesitan que sea notarizado. Pregunté quién había presentado la exención. Samuel dudó. Luego dijo, vino a través de la parte de la familia durante la sucesión. Su padre era el albacea. Pregunté si el nombre de mi hermano aparecía en alguna parte. Samuel pasó algunas páginas. No directamente en la sucesión, pero su entidad comercial aparece más tarde en relación con la financiación de la renovación y los documentos de garantía. Di una pequeña risa porque la incredulidad necesitaba ir a alguna parte. Mi hermano había pasado los últimos años en línea fingiendo ser un tipo de bienes raíces que se hizo a sí mismo, botas de trabajo limpias, fotos de cocinas de antes y después, leyendas sobre el trabajo duro, una camioneta negra inclinada perfectamente en los caminos de entrada. Yo había asumido que mi padre lo estaba financiando. No había imaginado que mi abuela lo estuviera haciendo. Samuel deslizó otro sobre el escritorio. Hay una cosa más. Su abuela dejó una carta personal para usted en nuestra oficina. Intentamos enviar un aviso por correo a la dirección en el archivo. Esa dirección era la casa de su padre.
Cuando recibimos la exención, el archivo se cerró bajo el supuesto de que usted había tomado su decisión. Miré el sobre. Mi nombre estaba escrito en el frente con la letra de mi abuela. No lo abrí, no allí. Lo guardé cuidadosamente en mi bolso. Luego pregunté qué pasaría si yo no firmaba su liberación. Samuel se recostó. El problema del título permanece. El refinanciamiento probablemente fracasará. Cualquier venta, refinanciamiento o uso adicional de esa propiedad como garantía se vuelve complicado. Si usted cuestiona la exención o exige un acuerdo, ellos enfrentan demoras, costos y exposición. Yo dije, ¿y si firmo? Entonces obtienen lo que necesitan, y el registro antiguo se vuelve mucho más difícil de alterar. Pensé en los 5 años de silencio, un funeral en el que me senté en la parte de atrás como una extraña, y mi hermano llamándome en la oscuridad porque estaba acorralado. Yo dije, no voy a firmar nada este fin de semana. Samuel dijo, lo supuse. Salí al frío con una carpeta bajo el brazo y la carta de mi abuela en mi bolso. Pensaban que yo seguía siendo la chica que se tragaba las preguntas para mantener la habitación cómoda. No tenían idea de que ahora me pagaban por encontrar la mentira escondida dentro de un papeleo limpio. ¿Cómo te sentirías si la primera prueba de que tu familia te recordaba fuera una firma falsificada? No llamé a mi hermano. No llamé a mi padre. No le envié un mensaje de texto a su esposa para preguntarle por qué existía un documento con mi nombre en él. Eso les habría dado una advertencia anticipada. En cambio, conduje a casa, puse la carpeta en la mesa de mi cocina, me puse pantalones de chándal y abrí mi computadora portátil. Mis manos estaban firmes de una manera que casi me asustaba. Había esperado ira. Lo que sentí fue enfoque. La ira es útil durante unos 10 minutos. Después de eso, necesitas evidencia. Pasé la noche construyendo una línea de tiempo. Mi abuela murió en octubre. El testamento antiguo se presentó poco después. La exención con mi firma falsa apareció 11 días después del funeral. 11 días. Mientras yo todavía estaba tratando de entender por qué nadie me había llamado, alguien ya había convertido mi ausencia en papeleo. Obtuve registros públicos de propiedad del condado de Hennepin. Encontré el dúplex de Bloomington, la transferencia después de la sucesión, la actividad hipotecaria y documentos posteriores conectados a una sociedad de responsabilidad limitada que mi hermano usaba para sus vídeos de renovación. El nombre de la sociedad de responsabilidad limitada era casi vergonzosamente fiel a la marca, Hogares Derek Monroe. Abrí sus redes sociales por primera vez en años. Allí estaba, de pie frente a una cocina a medio renovar, sonriendo como un hombre que se había ganado cada clavo en la pared. La leyenda decía, nadie vendrá a salvarte. Construye tu propia puerta. Detrás de él, noté las mismas encimeras que había visto en otra publicación de su nueva casa. Había fotos de una camioneta negra, una parrilla nueva y una fiesta de inauguración de la casa en la que mi padre y su esposa estaban orgullosos a su lado. No me habían invitado, por supuesto, pero eso era casi gracioso ahora. Aparentemente yo había ayudado a pagarlo. A las 7 de la mañana, le envié por correo electrónico a Samuel todo lo que había encontrado, incluyendo capturas de pantalla. Él respondió con, buen trabajo. 2 palabras ordinarias, pero me quedé con ellas más tiempo del que esperaba. Había crecido en una familia donde mi utilidad solo se notaba cuando hacía la vida de otra persona más fácil. Que me dijeran que había hecho algo bien sin un anzuelo oculto se sintió extraño. El viernes por la noche, finalmente abrí la carta de mi abuela. Hice té primero, aunque en realidad no me gusta el té. Ella siempre había hecho té cuando algo importaba. La carta tenía 3 páginas de largo. Su letra era más lenta de lo que recordaba, pero seguía siendo la suya. Escribió sobre la casa, el jardín y la forma en que las escaleras habían comenzado a molestarle las rodillas. Luego escribió sobre mí. Dijo que me había visto volverme más silenciosa cada año en las reuniones familiares. Dijo que había visto con qué frecuencia se esperaba que yo entendiera cosas que ningún niño debería haber tenido que entender. Escribió que el fondo no era un pago por el dolor. Nada podía pagarle a un niño por haberlo hecho sentir opcional. Pero quería que yo tuviera algo que nadie pudiera convertir en una decisión familiar. Algo que dijera,
te vi claramente, incluso cuando ellos fingieron no hacerlo. Luego leí la línea que hizo que todo dentro de mí se quedara en silencio. Nunca dejes que conviertan tu silencio en permiso. Lo leí 3 veces, luego en voz alta. Mi silencio había sido mi supervivencia. Ellos lo habían tratado como consentimiento. El sábado por la mañana, me reuní con Samuel antes de conducir a la casa de mi padre. Él tenía 2 paquetes listos. El primero era una propuesta de acuerdo exigiendo la restauración del fondo personal, el pago equivalente a mi parte de los intereses del patrimonio que mi abuela había nombrado, el reembolso de mis honorarios legales y un reconocimiento firmado de que la liberación anterior no fue ejecutada por mí. El segundo paquete era un paquete de aviso formal para enviar al prestamista, a la compañía de títulos y a las partes relevantes si mi familia se negaba a cooperar. Samuel no prometió drama. Él dijo: usted tiene influencia porque ellos necesitan algo que solo usted puede dar. Úselo con cuidado. Pregunté qué debía decir si me presionaban. Él dijo: dígales que toda comunicación después de hoy pasa por un abogado. No debata hechos que ellos ya conocen. No defienda su derecho a hacer preguntas. Esa última oración se quedó conmigo. Salí de su oficina con ambos paquetes, la carta de mi abuela, la exención falsa y el testamento actualizado en una delgada carpeta azul marino. Mi hermano me envió mensajes de texto 2 veces mientras conducía. ¿Todavía vienes? Luego, por favor, no hagas que esto sea extraño. Casi me río. Ese era el lema de la familia. No hagas que esto sea extraño. No nombres la cosa. No preguntes porque la historia no coincide con los documentos. Llegué al camino de entrada de mi padre poco después de la 1. La casa se veía igual. El mismo porche, la misma corona de flores, el mismo mundo limpio y ordenado donde había pasado años sintiéndome como una invitada con el apellido equivocado. Apagué el motor y me quedé allí sentada con las manos en el volante. No estaba allí para gritar, rogar o pedir una disculpa. Estaba allí porque pensaban que entraría con las manos vacías. En cambio, tenía documentos, influencia y la verdad. Si alguien te robara en silencio, ¿lo confrontarías en voz alta o dejarías que la evidencia hablara primero? Parte 5. La esposa de mi padre abrió la puerta antes de que yo llamara. Sonrió con demasiado brillo y dijo: Iris, te ves maravillosa. Es tan bueno tenerte en casa. ¿Casa? Algunas casas dejan de ser hogar mucho antes de que dejes de saber dónde están los baños. Ella me abrazó y yo la dejé porque a veces la forma más fácil de ver una actuación es dejar que el actor termine la escena. Mi padre estaba detrás de ella luciendo más viejo de lo que recordaba. Asintió y dijo: me alegra que hayas podido venir. Mi hermano salió de la cocina sosteniendo una cerveza que no había tocado. Sonrió como si solo hubiéramos pasado unas semanas sin hablar. ¿Hermana? La palabra que no había usado en 5 años aterrizó frente a mí como un tapete de bienvenida. Yo dije: hola. Nada más. Habían preparado el almuerzo con pollo a la parrilla, ensalada de papas, frijoles horneados, limonada y una fogata que humeaba más de lo que calentaba. Casual pero curado, cálido, pero escenificado. Una versión de comida compartida del perdón. Me senté donde me dijeron que me sentara y escuché mientras hablaban alrededor del motivo por el que yo estaba allí. Mi padre me preguntó sobre el trabajo. Dije que estaba ocupada. Mi hermano habló sobre su renovación en Maple Grove como si cada retraso fuera una lección. Su esposa preguntó si estaba saliendo con alguien, luego se rió suavemente cuando no respondí lo suficientemente rápido. Observé sus manos más que sus rostros. Mi padre se frotaba el pulgar a lo largo de su vaso. Su esposa seguía alisando su servilleta. Mi hermano revisó su teléfono 3 veces en 20 minutos. Alguien lo estaba esperando. Un prestamista, un contratista, una compañía de títulos, alguien con una fecha límite que no podía ser manejada sonriéndome sobre la ensalada de papas. Después del almuerzo, nos mudamos a la sala de estar. La misma habitación donde solía ver a mi hermano abrir regalos que costaban más que todo lo que yo recibía combinado. La misma chimenea, las mismas fotos familiares, vacaciones, graduaciones, fiestas de inauguración de la casa, ni una sola foto mía.
Tomé el sillón frente al sofá y coloqué mi carpeta azul marino en mi regazo. Mi padre lo notó. Sabía lo suficiente como para tenerle miedo al papel. Mi hermano se inclinó hacia adelante y dijo, entonces, esto es muy simple. El patrimonio de la abuela se manejó hace años, pero algunas personas del banco están siendo molestas por un viejo problema técnico. Solo necesitamos que firmes una liberación diciendo que no tienes ningún reclamo. Básicamente no es nada. Lo miré a él, luego a mi padre. ¿Eso es lo que piensan que es? Mi padre exhaló. Es papeleo, Iris. Ayudará a limpiar el título. Su esposa se inclinó. Nadie está intentando quitarte nada. Solo queremos paz. Abrí la carpeta. Si nadie está intentando quitarme nada, ¿por qué nadie me dijo que fui nombrada en el testamento actualizado? La habitación se quedó en silencio. Coloqué el testamento actualizado en la mesa de café. Los ojos de mi hermano se quedaron en él. Su esposa lo recogió, escaneó 3 líneas, luego lo dejó como si le hubiera quemado los dedos. Yo dije, la abuela me dejó un fondo personal, interés en el dúplex de Bloomington y parte de la propiedad de la cabaña. La versión presentada en la sucesión era más antigua. No fui notificada adecuadamente. En su lugar, apareció una exención con mi nombre en ella. Coloqué ese documento junto al testamento. La firma falsa boca arriba. Yo no firmé esto. El rostro de mi hermano cambió, no a culpa, a cálculo. Mi padre dijo mi nombre en voz baja como una advertencia. Iris. Lo miré. No digas mi nombre como si yo fuera el problema en esta habitación. Su esposa se recuperó primero. Se tomaron decisiones en un momento difícil. Todos estaban bajo estrés. Yo dije, el estrés no falsifica una firma. Mi hermano espetó. Nadie falsificó nada. Tú desapareciste. No te importó. Me volví hacia él. Me enteré de que la abuela murió por Facebook. Vine al funeral sola. Me viste allí y apartaste la mirada. 11 días después, se presentó una exención con mi nombre. ¿Quieres hablar sobre quién desapareció? Él se puso de pie, luego volvió a sentarse cuando mi padre dijo su nombre. Derek, siéntate. Derek, el hijo dorado, el hombre de bienes raíces que se hizo a sí mismo. El hermano que me había llamado a las 2 de la madrugada porque su falsa independencia había chocado con un problema de título real. Yo dije, el registro del notario es defectuoso. No hay una verificación adecuada adjunta. Tu prestamista sabe lo suficiente como para congelar el refinanciamiento y la compañía de títulos sabrá más si mi abogado envía el paquete que preparó esta mañana. Derek palideció. La esposa de mi padre susurró, ¿abogado? Yo dije, sí, abogado. Eso es lo que hacen los adultos cuando aparecen documentos legales con sus firmas falsificadas. Derek miró de mí a mi padre. Dijiste que ella no lo sabría. Ahí estaba. No una confesión completa, pero la suficiente verdad para abrir la habitación en 2. Coloqué la propuesta de acuerdo en la parte superior de los documentos. Esto es lo que pasará a continuación. No voy a firmar su liberación hoy. Mi abogado enviará esto formalmente el lunes. Restaurarán el fondo que la abuela me dejó. Me compensarán por los intereses del patrimonio redirigidos sin mi consentimiento. Reembolsarán mis honorarios legales y firmarán un reconocimiento de que la liberación anterior no fue ejecutada por mí. Después de que eso se complete a través de mi abogado, firmaré una liberación válida que limpie el título. Derek se rió una vez, aguda y asustadamente. Estás loca. ¿Sabes lo que esto le hará a mi trato? Yo dije, sí, es por eso que fui invitada. Mi padre dijo, Iris, ¿podemos solucionar algo? Yo dije, eso es lo que acabo de ofrecer. La voz de su esposa tembló. Tu abuela no querría conflicto. Saqué la carta de mi abuela de la carpeta. No la usé a ella para proteger lo que hicieron. Ella quería que yo estuviera protegida de esto. Nadie habló. Me puse de pie. Derek se puso de pie también, con el rostro rojo. Esto es venganza.
Solo quieres castigarme porque papá me ayudó a mí y no a ti. Lo miré y vi a un hombre adulto aterrorizado de que la historia que contaba sobre sí mismo estuviera a punto de ser auditada. Yo dije, no, venganza sería que yo te hiciera lo que tú me hiciste a mí. Esto es documentación. En la puerta, mi padre dijo, Iris, por favor. Me di la vuelta. Se veía más pequeño de lo que recordaba. Yo dije, toda comunicación pasa por mi abogado ahora. Luego salí. Sin portazos, sin gritos, solo el clic del pestillo detrás de mí y el aire frío golpeando mi cara como agua. Por primera vez en mi vida, salí de esa casa sin preguntarme si había sido demasiado. Salí sabiendo que finalmente había pedido exactamente lo suficiente. ¿Qué duele más, descubrir la mentira o darse cuenta de con qué tranquilidad esperaban que la firmaras? El primer mensaje de voz de Derek llegó antes de que yo llegara a la carretera. No lo reproduje. Luego llegaron 2 mensajes de texto más. No entiendes lo que estás haciendo. Vas a arruinarlo todo. Es por eso que nadie quería involucrarte. Esa última línea fue honesta por accidente. Nadie quería involucrarme porque la participación habría requerido la verdad. Reenvié cada mensaje a Samuel y no respondí. Para el lunes por la mañana, Price y Weller enviaron la demanda de acuerdo al abogado de mi padre, al prestamista y a la compañía de títulos. Sin gritos, sin amenazas emocionales, solo hechos, testamento actualizado, liberación defectuosa, interés de beneficiario no resuelto, posible defecto de título, demanda de corrección. La reacción fue inmediata. Derek llamó 6 veces en un día. Mi padre llamó 2 veces. Su esposa envió un mensaje de texto largo sobre cómo las familias no deberían destruirse entre sí por dinero. No bloqueé a ninguno de ellos. Simplemente me mantuve en silencio y dejé que cada palabra se convirtiera en registro. La semana 1 fue negación. El abogado de mi padre afirmó que el patrimonio se había manejado de buena fe y que todo era un malentendido. Samuel respondió con copias del testamento actualizado, la exención defectuosa, las irregularidades del notario y el correo enviado a la dirección de mi padre. Después de eso, la palabra malentendido desapareció. La semana 2 fue pánico. El refinanciamiento de Derek fue congelado. Su renovación en Maple Grove se quedó a medio terminar, con gabinetes faltantes y contratistas esperando que se les pagara. Sus vídeos sobre visión y determinación se detuvieron. Cuando los seguidores preguntaron por qué, publicó una historia vaga sobre demoras legales y personas negativas que bloquean el éxito. Todavía no había aprendido nada. La semana 3 fue exposición. La compañía de títulos solicitó más documentación. El prestamista quería una aclaración sobre si la liberación a mi nombre era válida. Samuel no acusó a nadie de un delito. Solo declaró que yo negaba haber firmado el documento y solicitó la preservación de todos los registros relacionados. Preservar los registros. Las personas culpables odian esa frase. La semana 4 fue cuando mi padre dejó de proteger a Derek primero. El abogado de la familia propuso usar fondos de otra propiedad para satisfacer parte del acuerdo. Mi padre se resistió hasta que el prestamista dejó en claro que el problema del título podría afectar a más del único proyecto de Derek. De repente, el problema no era que Iris estuviera siendo dramática. El problema era que Derek necesitaba dinero rápido porque un acuerdo construido sobre un papeleo inestable se estaba derrumbando. Tuvo que vender la camioneta negra junto a la que había posado en la mitad de sus publicaciones de renovación. Cuando alguien comentó, ¿qué le pasó a la bestia?, él eliminó la publicación. La semana 5 fue negociación. La esposa de mi padre llamó desde un número desconocido y dejó un suave mensaje de voz sobre la sanación familiar y cómo el dinero no podía arreglar el viejo dolor. Tenía razón en esa última parte, pero se equivocaba en cuanto a por qué el dinero importaba. No iba a curar el dolor. Iba a demostrar que el dolor no me había vuelto imaginaria. Samuel le dijo a su abogado que todo contacto directo debía detenerse. Se detuvo. La semana 6. Derek escribió, no tienes idea de lo que esto le está haciendo a mi vida. Escribí una respuesta que nunca envié. Tuviste 5 años para preguntarte qué le hizo a la mía. Luego la borré.
El silencio ya no era debilidad. Era disciplina. La semana 7, el proyecto de Maple Grove salió a la venta sin terminar. El anuncio lo llamaba una oportunidad para inversores con un fuerte potencial de crecimiento. Yo sabía lo que eso significaba. El dinero se había acabado y la imagen se rompió antes de que las paredes estuvieran siquiera pintadas. Derek se mudó de su nueva casa poco después. Parte del acuerdo requería la liquidación de activos personales y la reestructuración de la deuda familiar. En lenguaje normal, el hijo, que siempre había sido salvado, ahora era demasiado caro para ser salvado. Se mudó al sótano de mi padre temporalmente. Temporalmente es una de esas palabras que la gente usa cuando aún no puede admitir la verdad. La semana 8, se firmó el acuerdo. El fondo personal de mi abuela me fue restaurado en su totalidad. Recibí el pago por los intereses del patrimonio que ella había planeado, y mis honorarios legales fueron cubiertos. Más importante aún, un reconocimiento por escrito declaró que yo no había firmado la liberación anterior, y que ninguna parte futura confiaría en ella como válida. Solo después de que el dinero se liquidó, firmé la nueva liberación bajo supervisión, con mi abogado presente y cada página revisada lo suficientemente lento como para dejar claro el punto. Esa firma limpió su problema de título, pero no restauró su antigua comodidad. El negocio de mi padre sobrevivió, pero apenas limpio. Su esposa dejó de publicar fotos familiares por un tiempo. La marca en línea de Derek se quedó en silencio. No más leyendas motivacionales. No más fingir que cada puerta por la que pasaba había sido construida por sus propias manos. A veces, la venganza más satisfactoria es simple. Dejas de sostener la mentira que los estaba sosteniendo a ellos. Eliminas tu silencio de la estructura. Y si todo se derrumba, eso te dice que nunca fue fuerte para empezar. Derek perdió la casa de la que se jactaba, la camioneta junto a la que posaba y la historia que había estado vendiendo sobre sí mismo. Yo obtuve la prueba de que nunca había sido impotente. ¿Es venganza cuando destruyes a alguien, o es justicia cuando dejas de permitir que se beneficien de lo que robaron? Después de que todo terminó, mi vida no se convirtió en un final dramático de película. No hubo aplausos en la sala del tribunal, ni confesiones públicas. Los finales reales suelen ser más silenciosos que eso. El mío parecía un martes por la mañana en Minneapolis, sentada en el tráfico con un café en el portavasos, conduciendo al trabajo como si no acabara de obligar a mi familia a devolver lo que intentaron borrar. En la empresa de seguros Northstar, volví a leer archivos de reclamos, verificar firmas, comparar fechas y escuchar el espacio entre lo que la gente decía y lo que los documentos probaban. Pero algo dentro de mí había cambiado. Dejé de hacer la vieja pregunta. ¿Fui demasiado dura? ¿Fui demasiado fría? ¿Hice esto más grande de lo que tenía que ser? Las personas que se benefician de tu silencio siempre llamarán crueldad a tu claridad. Las personas que construyen comodidad sobre tu ausencia llamarán a tu regreso un ataque. Mi padre me envió una tarjeta escrita a mano 3 meses después. Escribió que había manejado las cosas mal, que mi abuela habría querido algo mejor y que entendía si yo necesitaba distancia. Puse la tarjeta en un cajón y no respondí. No todas las disculpas merecen acceso inmediato. A veces la respuesta más saludable es el tiempo. Su esposa nunca se disculpó. Derek envió un mensaje largo después de que se cerró el acuerdo. Comenzaba con, siento que te sientas herida, lo cual no es una disculpa. Luego escribió que había estado bajo presión, que papá dijo que todo estaría bien y que pensaba que a mí no me importaba porque había dejado a la familia. Lo leí una vez, lo guardé en una carpeta y no respondí. El cierre no siempre es una conversación. A veces, el cierre es negarse a dejar que alguien convierta tu curación en otro lugar donde ellos pueden explicarse a sí mismos. Pienso en la carta de mi abuela más de lo que pienso en el dinero. Esa fue la herencia que más importaba. No el dúplex, no el interés de la cabaña, no el fondo, la oración. Nunca dejes que conviertan tu silencio en permiso. Esa se convirtió en la lección que llevé adelante. La familia puede ser amor, pero la familia también puede ser donde la gente aprende por primera vez a excusar el daño porque la persona que lo causa comparte un apellido. No dejes que nadie te enseñe que pedir la verdad es una traición.
No dejes que nadie te convenza de que el papeleo es de mala educación cuando ellos son los que hicieron necesario el papeleo. No firmes algo porque una habitación se ponga tensa. El conocimiento valioso no siempre se encuentra en las aulas o en los libros de texto. A veces la educación proviene de los momentos más difíciles de tu propia vida. Cuando aprendes a leer la letra pequeña, proteges tu paz, haces mejores preguntas y entiendes que la amabilidad sin límites no es amabilidad. Es exposición. Guarda los registros, haz preguntas, busca consejo antes de firmar. Confía en tu incomodidad cuando todos los demás te apresuran hacia un acuerdo. No midas tu valor por lo fácil que tu familia te incluye cuando necesitan algo. Mi hermano me llamó a las 2 de la madrugada porque pensaba que yo seguía siendo invisible. Pero las personas invisibles no dejan firmas, no hacen preguntas y no vuelven a casa con abogados. Yo hice las 3 cosas. Él necesitaba mi nombre para terminar lo que empezó. En su lugar, mi nombre se convirtió en la razón por la que salió a la luz la verdad. Así que te preguntaré esto. ¿Alguna vez alguien cercano a ti te ha mantenido en la oscuridad porque tu ignorancia hacía su vida más fácil? Esta historia es completamente ficticia y está destinada únicamente a fines educativos y de entretenimiento.